¿La inteligencia artificial puede crear arte y tener propiedad intelectual de sus obras? Este tema es muy importante tratar, sobre todo con el revuelo que ha causado la nueva función de ChatGPT para simular el estilo gráfico del estudio Ghibli, en donde estas imágenes generadas por inteligencia artificial inundan las redes, y frente a ello, el estudio japonés ha tomado cartas legales. Y ha tomado protagonismo el debate si está bien que la inteligencia artificial se aproveche de las obras humanas, o más interesante aún, si la inteligencia artificial podría crear sus propias obras, y si éstas se pueden considerar arte y algún día que estos modelos tengan propiedad intelectual y reclamar sus derechos de autor. ¿Esto sería posible? Por ejemplo, que las piezas creadas por inteligencia artificial generen ganancias y que éstas vayan a la propiedad de la inteligencia artificial misma. ¿Esto tiene sentido? Y este tema sobre los derechos robóticos ya lo traté en mi último video argumentando que la inteligencia artificial no puede tener derechos, entre ellos el de propiedad intelectual. Pero ahora vamos a darle explicación a este caso en específico de los derechos de autor y analizar si la inteligencia artificial puede crear arte y tener propiedad intelectual sobre lo que genera. Hoy en día la inteligencia artificial generativa causa polémicas y miedos, ya que amenaza con quitar el trabajo y los derechos a los artistas y creativos humanos, porque cada vez los algoritmos son mejores al aprender de los datos y dar respuestas cada vez más pulidas. Por ejemplo, generar imágenes cada vez más coherentes y estéticamente más bellas, ante lo cual muchas personas llamarán esto arte y que sus imágenes son mejores que la de los mismos humanos. Entonces, ¿la inteligencia artificial es o puede ser mejor artista que las personas? Y el texto del que me voy a basar para responder a esta pregunta es uno que ya mencioné en el video pasado, la obra de arte como gato de Schrödinger en la inteligencia artificial. Y es que esta investigación precisamente habla sobre el dilema jurídico y filosófico que se puede presentar cuando uno no sabe cómo definir a un modelo de inteligencia artificial que genera estas piezas estéticas, si es un objeto o un sujeto. Si es un objeto, es una cosa, una propiedad de otro sujeto. Pero si la inteligencia artificial es un sujeto, entonces debe tener derechos como la propiedad intelectual. Entonces, ¿la inteligencia artificial es propiedad o es propietaria? Para dar respuesta a ello, hay que analizar tres puntos, a saber, la creatividad, la autonomía y el arte. Si la inteligencia artificial puede cumplir con estos tres requisitos, se puede considerar un sujeto de derecho. Si no, entonces no es más que una propiedad y un objeto muy avanzado. La creación de algo consiste en dos aspectos. El primero es la originalidad. ¿La inteligencia artificial es original al generar sus imágenes? Muchos dirían de que sí, ya que lo que genera la inteligencia artificial nunca se había visto antes y son piezas inéditas. Por lo que sí, si son originales, entonces por ende son creativas. Otros dirían que no es original porque la inteligencia artificial se basa en millones de datos de otras obras hechas por humanos, por lo que solo son imitaciones. Sin embargo, muchas obras de arte de la historia también sus artistas se basaron en obras anteriores o directamente son copias de otras obras, pero no dejan de ser obras de arte. El punto es que la originalidad no está en que la inteligencia artificial genere algo inédito o no, sino precisamente en el proceso de generación. Generar no es lo mismo que crear, ya que generar es el resultado de un proceso bruto, mecánico y sobre todo azaroso. El mejor ejemplo es la naturaleza, en donde constantemente se están generando procesos y seres vivos que nunca antes habían existido, pero eso no quiere decir de que la naturaleza sea un artista y sus obras sean arte. Los vientos y las corrientes dan forma a las montañas y a las nubes, pero no son obras de arte ni es un proceso creativo. Eso es lo que el autor del texto se refiere como el corpus mechanicus de la inteligencia artificial, que por algoritmos y procesos brutos del cálculo probabilístico de los datos, la inteligencia artificial genera piezas que luego se van puliendo por el entrenamiento de las personas. Y aquí está el otro aspecto de la creación, que es la intencionalidad del sujeto. La inteligencia artificial mejora sus piezas por la intención humana de dirigir su proceso. Entonces la inteligencia artificial no es original porque no tiene la intención de crear, no tiene la idea de una pieza gráfica, no tiene la voluntad o el deseo propio de hacer esto o aquello. Siempre está ahí esperando a que un humano la active y le solicite algo. La creación real se diferencia de la mera generación por la intención. La intención y la idea de crear es lo que da originalidad a una obra. Precisamente, aunque la inteligencia artificial realice y ejecute el proceso, no sería nada sin la intención de hacerlo, que siempre viene de la voluntad del ser humano. Lo que el autor del texto al que hacemos referencia lo llama el modus vivendis. Eso es propiedad intelectual, porque la obra vino de una idea, de la mente y el intelecto de un humano. Eso es lo que protege los derechos de autor, quien tuvo la idea primero de hacer algo. Y esto nos lleva a tratar el siguiente punto, el de la autonomía. Viendo lo anterior, para que la inteligencia artificial sea considerada un sujeto, tiene que ser absolutamente autónoma de sus actos, lo que vemos que no es así.
ya que la inteligencia artificial puede automatizar el proceso productivo de una imagen, un video, etc. Pero lo hace por orden y solicitud de un prompt que una persona resolvió introducir por un deseo, por alguna intención que tuvo. Sin esa intención del humano, la máquina no haría este o aquel proceso. La inteligencia artificial es autónoma en cierto sentido, en el sentido de que ejecuta un proceso y llega a una meta sin supervisión humana, pero en un sentido completo de autonomía no es así. Esto es lo que el autor llama como autonomía negativa en la inteligencia artificial. Es decir, una inteligencia artificial se considera autónoma cuando realiza todo el proceso generativo de producir una imagen en particular. Sin embargo, si por alguna razón o en algún momento una persona humana interfiere en dicho proceso, ya le quita autonomía a la máquina y consideramos totalmente que el proceso lo realizó el humano por muy poco que haya intervenido. La autonomía es negativa porque es precaria, ya que depende de que el ser humano no intervenga y no esté presente. Contrario en el caso del ser humano. La autonomía de las personas es positiva porque cuando un ser humano emprende la creación de una obra, él mismo puede que no intervenga en el proceso y delegue la ejecución material y manual a otros seres humanos o a las máquinas. Y aunque muchos otros agentes intervienen en el proceso de esa persona o de ese artista, esto no le quita propiedad y los derechos sobre esa obra. ¿Y por qué? Porque la primera persona fue la que tuvo la idea y tuvo la intención de hacer eso en lo que trabaja la inteligencia artificial. Sin esa intención no habría tal obra. Es lo que normalmente pasa en las películas o en muchos artistas contemporáneos que no intervienen manualmente en sus obras, y aunque la ejecuten otros, él es el dueño por tener la idea de. Eso es la propiedad intelectual. Y por último, entonces, ¿es arte lo que genera la inteligencia artificial? Por lo antes visto, obviamente no. Porque la inteligencia artificial no es original porque no crea, por no tener la idea o la intención personal de crear esto o aquello de manera autónoma. La inteligencia artificial, por su mecanismo computacional, solo genera por la relación en bruto de los algoritmos y los datos, que son satisfactorios y corresponden con los deseos particulares de los seres humanos. Lo que genera la inteligencia artificial, sí, es bello y preciso. Se hace en muy poco tiempo en comparación de lo que hacen los seres humanos, pero es vacío y es estándar. En cambio, aunque los humanos demoren en producir una sola pieza, que no sea precisa y menos bella, tiene alma porque tiene la idea y la expresión de una persona en particular. Eso es la obra de arte, el valor que representa un objeto por la creación que tiene detrás, porque representa en su imperfección una idea, un sentimiento y una expresión. Lo que genera la inteligencia artificial es un producto regular y preciso. En cambio, lo que crea el ser humano es algo irregular y único. Esa es la diferencia entre lo industrial y lo artesanal. Y cada vez que la inteligencia artificial acapare más los espacios que antes le pertenecían a las personas, tomará más valor precisamente lo artesanal. Y así siempre ha sucedido a lo largo de la historia. Es decir, que le damos más valor a eso único y particular en el montón de lo regular, como cuando una moneda imperfecta resulta de un proceso de miles de monedas perfectas. Eso es el arte, lo singular de un objeto que representa la intención singular de una persona particular en un momento dado. Por ello, aunque sean muy bellas y perfectas, las piezas que genera la inteligencia artificial, eso no es arte, y la inteligencia artificial no tendría derechos sobre esas piezas por lo antes explicado. Y bueno, dime qué te parece. Espero que te haya gustado y haya aclarado este tema tan importante y a la vez tan confuso. Te leo en los comentarios. Suscríbete al canal para seguir trayendo temas interesantes de filosofía e inteligencia artificial. Un saludo y hasta pronto.